Fórmula Médica, transmitiendo salud. Fórmula Médica, el doctor Alberto Chacón, director del Instituto de Córnea. Doctor Alberto Chacón, bienvenido a Fórmula Médica. ¿Y cuáles son las afecciones más importantes de la salud visual? Bueno, en realidad en el sistema óptico existen muchas enfermedades que pueden afectar seriamente la visión. Empezamos por la córnea, que es el primer lente que hay en el ojo. Ese lente está expuesto al medio ambiente y por lo tanto es tal vez la causa más frecuente de compromisos oculares. La córnea, que es un tejido que es transparente, que tiene una curvatura apropiada de 44 dioptrías, esa córnea puede sufrir deformidades, puede sufrir infecciones, puede sufrir inflamaciones y puede sufrir por accidentes de tránsito, puede quedar cicatrices, a veces por los vidrios en un accidente de carro. Usualmente la más frecuente de todas son las infecciones. Nosotros con frecuencia vemos pacientes que tienen conjuntivitis que llevan a úlceras de córnea. El herpes, por ejemplo, es tal vez una de las causas hoy día más delicadas porque el virus del herpes ataca especialmente la córnea. Y no es fácil curarlo porque son infecciones rebeldes que vuelven y persisten y vuelven y aparecen, se curan, pero vuelven a reincidir al cabo de los años. De tal manera que la infección del herpes puede, en un principio hay que tratarlo con antivirales porque son pacientes con bajas defensas, pero luego requiere, si finalmente uno se mejora, requiere un trasplante de córnea. De tal manera que son infecciones graves. Otra causa de infección son los lentes de contacto, mal manejados por supuesto. Los lentes de contacto blandos, por ejemplo, quitan oxígeno a la córnea y esa córnea entonces empieza a inflamarse y fácilmente es colonizada por bacterias. Y las bacterias, como la pseudomonas, puede localizarse dentro del lente de contacto, en contacto con el epitelio, y produce unas úlceras demasiado graves que en menos de 48 horas pueden llegar a perforar la córnea. Por lo tanto, los pacientes que usen lentes de contacto blandos, se recomienda por un lado no dormir con los lentes de contacto, o por otro lado se recomienda lavar muy bien sus lentes, esterilizarlos muy bien y cuidado con las manos. El lente blando es una fuente muy fácil de contaminación en un paciente que no se cuide en su higiene diaria, digamos. Otras infecciones también son producidas por hongos. Los hongos a veces son hongos que están en el medio ambiente, a veces son hongos que están en el mismo ojito, pero que en un momento dado no se activan si el paciente no tiene unas bajas defensas. O a veces en los campos, sobre todo nuestros pacientes que viven en campos, los campesinos, se están expuestos a que el ojo se rayó con una hoja o con un árbol o con una rama del árbol. Esto hace que aparezca una infección que es muy grave porque son infecciones micóticas, o sea, producidas por hongos muy virulentos que pueden llevar a perforar la córnea o a un absceso en la córnea y también requieren un tratamiento inmediato con antimicóticos muy fuertes para detener la infección por el hongo. Si esto no pasa a tiempo, este paciente debe ser operado rápidamente mediante un recubrimiento conjuntival para tratar de salvar la infección, y si no es suficiente es necesario un trasplante de córnea más adelante. De modo que son infecciones de los hongos muy graves. Las otras infecciones pueden ser las bacterias, como les comentaba, la pseudomonas, el estafilococo, o producidas por los párpados. Cuando los párpados no tienen un adecuado manejo, se colonizan las bacterias como el estafilococo en el borde palpebral y pueden afectar la córnea. Otras infecciones ya son más raras, pero pueden llegar a afectar el ojo, que son las clamidias. La clamidia es una infección que produce típicamente una conjuntivitis folicular. Se ha reactivado últimamente a raíz de tanta promiscuidad sexual. Es una infección que tiene una transmisión generalmente a través de la uretra. La uretra masculina o la uretra femenina mantiene la clamidia, puede ser asintomática tanto en el hombre como en la mujer, y a veces por contaminación en las manos, un adecuado o un inadecuado manejo de sus manos puede llevar a que tenga una conjuntivitis por clamidias. Esas conjuntivitis no se curan con las gotas comunes. Esas conjuntivitis hay que dar tratamiento sistémico con antibiótico, que usualmente son las tetraciclinas, dadas por unas 3 a 4 semanas. Va a curar en forma definitiva la infección. Es importante en estos casos tratar también a la pareja, porque la conjuntivitis afecta generalmente a los dos.
y no es muy común, pero es una conjuntivitis que cuando el paciente lleva más de un mes con una infección y no se cura con las gotas, puede ser posiblemente la causa la clamidia. De tal manera que hoy día, sobre todo en los jóvenes que a veces son tan poco cuidadosos, se recomienda que se cuiden mucho en este aspecto, porque puede haber con mucha frecuencia conjuntivitis de este tipo que es causada por clamidia. Hay otras conjuntivitis que son ya de tipo alérgico, menos graves, pero que tienden a ser crónicas, entonces deben ser manejadas con antialérgicos, antihistamínicos, que son más fáciles de manejar. Y hay conjuntivitis también por hongos también, pero son menos frecuentes, por eso siempre la fuente de contaminación generalmente son las manos. Por eso la recomendación más importante es que nuestras manos lavarlas frecuentemente, porque uno saluda a los amigos, saluda a los extraños, saluda a todo el mundo y a veces no hay un suficiente cuidado en sus manos y las manos están contaminadas, el dinero por ejemplo, entonces debe ser lavarse con mucha frecuencia las manos y evitar estarse rascando los ojos, porque es a través de este mecanismo como los ojos se infectan y se produce una infección. También otra causa frecuente es el ojo seco. El ojo seco facilita la infección por lo que no tiene una adecuada lágrima, entonces al no tener una adecuada lágrima que lave el ojo, ese ojo se va a contaminar muy fácil y son pacientes que tienen infecciones mucho más frecuentes. Doctor Alberto Chacón, director del Instituto de Córnea, muchas gracias. Con mucho gusto, Janet, es un gusto, un honor estar con ustedes. Fórmula Médica transmitiendo salud.